¿Por qué la Biblia que lees cada domingo omite nombres completos de quienes desafiaron al Creador del universo? Génesis 6:4 nos habla de los hijos de Dios que descendieron a la tierra, pero el texto hebreo original guarda silencios más reveladores que sus propias palabras. La mayoría de las personas asume que conocen toda la historia de los ángeles caídos porque escucharon sermones dominicales. Pero la verdad arqueológica y textual demuestra que las comunidades judías y cristianas primitivas preservaron relatos mucho más detallados que nunca llegaron a tu Biblia moderna. En este viaje recorreremos 3 caminos reveladores. Primero, descubriremos qué textos antiguos fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico y por qué. Segundo, conoceremos los nombres reales, las jerarquías y las estrategias de quienes lideraron la rebelión celestial. Tercero, enfrentaremos la pregunta que ningún teólogo responde con comodidad. Si Dios es omnisciente, ¿por qué permitió que esta rebelión ocurriera exactamente como ocurrió? Y una vez que comprendamos esta primera capa de silencio intencional, la historia verdadera comenzará a emerger de las sombras. Durante casi 2000 años, los líderes religiosos han presentado una narrativa simplificada. Lucifer se rebeló por orgullo, fue expulsado del cielo. Fin de la historia. Esta versión condensada funciona bien para sermones de 20 minutos, pero colapsa cuando examinas los textos en su idioma original. El problema comienza con el nombre mismo. Lucifer no aparece en los manuscritos hebreos de Isaías. La palabra hebrea es Heilel ben Shashar, que significa resplandeciente hijo de la mañana. Este término se aplicaba al rey de Babilonia en un contexto político específico del siglo VI antes de Cristo. La asociación con Satanás vino siglos después, cuando traductores latinos usaron Lucifer en la Vulgata. Pero si ese nombre no existía en el texto original, ¿quién recibía la culpa en las tradiciones judías más antiguas? Los rabinos del Segundo Templo conocían historias que nosotros hemos olvidado. Hablaban de Semiasa, de Azazel, de 200 vigilantes que descendieron con propósito organizado. Estos nombres aparecen en el libro de Enoc, un texto citado en la epístola de Judas del Nuevo Testamento. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Si un autor del Nuevo Testamento consideraba a Enoc lo suficientemente confiable para citarlo, ¿por qué ese libro desapareció de la mayoría de las Biblias cristianas? La respuesta incomoda, porque contenía detalles demasiado perturbadores sobre la naturaleza de la rebelión y la identidad de sus líderes. Aquí está el primer secreto que cambia todo. La rebelión no fue un evento único, fue un proceso con etapas, líderes diferentes y objetivos estratégicos distintos. Una facción buscaba poder político en el cosmos, otra deseaba conocimiento prohibido, una tercera quería experimentar con la creación física de Dios, específicamente con la humanidad. Este último grupo, liderado por Semiasa, causó la corrupción que provocó el diluvio universal. Pero incluso ellos respondían a una inteligencia superior, un arquitecto
que permanecía en las sombras mientras sus generales ejecutaban el plan. Imagina un tablero de ajedrez cósmico. Las piezas que ves moverse son ángeles con nombres como Azazel y Semyasa, pero la mano que mueve esas piezas permanece invisible, oculta detrás de capas de desinformación teológica y traducciones convenientes. Los padres de la Iglesia del siglo IV debatieron intensamente sobre incluir el libro de Enoc en el canon. Finalmente, decidieron excluirlo, no porque dudaran de su autenticidad histórica, sino porque su contenido generaba demasiadas preguntas incómodas sobre la soberanía divina y la verdadera naturaleza del mal. Consideremos lo que está en juego. Si la rebelión fue liderada por múltiples entidades con agendas coordinadas, entonces el mal no es simplemente caótico, es estratégico, paciente, infinitamente calculador. Si el verdadero líder nunca fue expulsado completamente del acceso celestial, como sugiere el libro de Job, entonces la guerra espiritual no es una metáfora pasada, sino una realidad presente. Y si textos inspirados fueron excluidos del canon por razones políticas eclesiásticas, entonces cada creyente debe preguntarse: ¿qué más no me han contado? Los teólogos modernos evitan estas preguntas porque las respuestas desestabilizan sistemas doctrinales construidos durante siglos. Prefieren la simplicidad de Satanás malo, Dios bueno, fin de la discusión, pero los textos antiguos no ofrecen esa comodidad. Presentan un cosmos en conflicto continuo, donde seres con poder inmenso toman decisiones que afectan a la humanidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Génesis 6 no es solo un prólogo al diluvio, es una ventana hacia una guerra que comenzó antes de la creación de Adán y continúa hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién realmente lideró a los ángeles caídos? Para responder esa pregunta, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de la rebelión misma. Debemos entrar al salón del Consejo Celestial, donde decisiones cósmicas se tomaban y donde las semillas del descontento fueron plantadas. Pero antes de llegar allí, debes entender algo crucial. Los nombres que conoces, las historias que te contaron, son solo la superficie. Debajo yace una narrativa mucho más compleja, más antigua y más perturbadora. Y esa narrativa está a punto de comenzar. Capítulo 2. Antes de la caída. El Consejo Celestial. Olvidado. ¿Sabías que la Biblia describe reuniones divinas donde Dios toma decisiones junto con otros seres celestiales? El Salmo 82:1 declara: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta imagen del consejo divino aparece repetidamente en textos hebreos, pero la mayoría de las traducciones modernas suavizan el lenguaje para evitar implicaciones politeístas. Los traductores usan ángeles o seres celestiales, donde el hebreo original dice Elohim, la misma palabra usada para Dios. Este consejo no era decorativo, tenía función, autoridad y jerarquía. La literatura del antiguo Medio Oriente, incluidos textos de Ugarit y Babilonia, describe estructuras celestiales similares. El Dios Supremo presidía un consejo de deidades menores.
cada una con responsabilidades sobre aspectos de la creación. Israel adaptó este concepto, pero lo transformó. En la versión hebrea, Yahvé es supremo sin rival, pero gobierna junto con seres que Él mismo creó, seres de inmenso poder e inteligencia. Estos no eran simples mensajeros, eran los Bene Elohim, los hijos de Dios, entidades con voluntad propia y capacidad de decisión. Deuteronomio 32:8 ofrece una pista fascinante, especialmente en su versión de los manuscritos del Mar Muerto. El texto dice: Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Aquí vemos una distribución territorial cósmica. Cada nación fue asignada a un miembro del Consejo Celestial. Israel fue reservado para Yahvé mismo, pero las otras 70 naciones tenían sus propios supervisores celestiales. Este sistema crea un contexto completamente nuevo para la rebelión. No fue solo orgullo personal, fue una disputa sobre jurisdicciones, autoridad y el futuro de la humanidad. Imagina el consejo reunido antes de la creación del hombre. Génesis 1:26 registra: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El plural no es majestático, como algunos teólogos insisten, es literal. Dios está hablando con el consejo. Esta decisión de crear seres a imagen divina, con capacidad de relacionarse directamente con el Creador, con potencial de gobernar la tierra, no fue universalmente celebrada en el cielo. Algunos miembros del Consejo vieron a la humanidad como una amenaza, como usurpadores de posiciones que ellos habían ocupado durante eones. Los textos apocalípticos judíos, escritos entre 300 a.C. y 100 después de Cristo, preservan tradiciones sobre este momento crucial. El libro de los Jubileos explica que los ángeles fueron creados en el primer día, mientras que la humanidad apareció en el sexto día. Durante 5 días creativos, los ángeles observaron la expansión del universo, la separación de aguas, la formación de continentes, el surgimiento de vida vegetal y animal. Ellos eran testigos privilegiados, colaboradores en la obra creativa. Luego llegó el sexto día y todo cambió. Cuando Dios anunció su intención de crear seres a su propia imagen, la reacción en el consejo fue mixta. Algunos, como Miguel, se alegraron y adoraron. Otros, particularmente aquellos con rangos elevados y responsabilidades cósmicas específicas, cuestionaron la sabiduría de esta decisión. Estos seres serán inferiores a nosotros en poder, argumentaban, pero superiores en privilegio. Serán mortales y limitados, pero llevarán tu imagen de manera que nosotros no la llevamos. ¿Por qué elevar al polvo sobre las estrellas? Esta objeción no era completamente irracional desde su perspectiva. Los ángeles habían servido fielmente, ejecutando órdenes divinas con precisión perfecta. No conocían el pecado, la rebelión o la desobediencia hasta este momento. Ahora, de repente, una nueva creación recibiría intimidad con Dios, autoridad sobre la tierra y la promesa de un destino glorioso. Peor aún, algunos profetas posteriores insinuarían que la humanidad redimida
juzgaría a los ángeles. Primera de Corintios 6:3 pregunta: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esta inversión jerárquica era impensable para algunos miembros del Consejo. Aquí es donde las semillas de la rebelión fueron plantadas, no en un acto de orgullo instantáneo, sino en un desacuerdo filosófico sobre el propósito y la dirección de la creación. Un líder carismático dentro del Consejo comenzó a articular estas dudas, transformándolas de preguntas legítimas en justificaciones para desafío. Este líder no actuaba abiertamente al principio. Trabajaba en privado, conversando con miembros específicos del Consejo, aquellos con más que perder si la humanidad ascendía. Los textos no nombran a este líder inicial directamente en esta etapa, pero describen su estrategia. No atacó la autoridad de Dios frontalmente. En cambio, cuestionó la sabiduría de esta decisión particular. ¿Cómo puede el Altísimo confiar el gobierno terrenal a seres tan débiles? ¿No deberíamos nosotros, que hemos demostrado fidelidad durante eternidades, recibir ese honor? ¿No es esto injusto? Estas preguntas, repetidas y refinadas, encontraron audiencia receptiva entre un tercio del Consejo Celestial. La cifra 1/3 aparece en Apocalipsis 12:4, donde el dragón arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta no es una cifra arbitraria. Representa una facción significativa, pero minoritaria del Consejo, suficientemente grande para causar daño catastrófico, pero no lo bastante numerosa para ganar una guerra directa contra la mayoría leal. Esta proporción sugiere que la división no fue instantánea. Requirió tiempo, persuasión y organización. Requirió un estratega brillante que entendiera política celestial. Mientras este líder reclutaba aliados, el proyecto humano continuó. Adán fue formado, Eva fue creada, el jardín fue plantado. El Consejo observaba, dividido entre fascinación y resentimiento. Algunos ángeles admiraban a estas nuevas criaturas, otros las despreciaban, y el líder secreto de la facción rebelde vio una oportunidad. Si podía corromper a la humanidad, demostraría que Dios había cometido un error. Si podía hacer que estos seres portadores de imagen divina cayeran, justificaría su propia rebelión. El árbol del conocimiento del bien y del mal se convirtió en el campo de batalla de esta guerra cósmica, pero esa fue solo la primera fase. La serpiente en el jardín ejecutó un plan, pero no era el arquitecto final. Era un instrumento, una pieza en un tablero más grande. La verdadera rebelión, la que involucró nombres como Semiasa y Azazel, aún no había comenzado. Estaba esperando el momento perfecto, cuando la humanidad se multiplicara y llenara la tierra. Entonces, los vigilantes descenderían, y lo que sucedería después cambiaría la historia humana para siempre. Capítulo 3. Semiasa. El nombre que los teólogos prefieren ignorar. Semiasa es un nombre que no escucharás en sermones dominicales, pero domina los textos antiguos sobre la rebelión angelical. El libro de Enoc, capítulo 6, lo identifica como el líder de los 200 vigilantes que descendieron al monte Hermón. Su nombre significa
nombre del cielo o el que ve el nombre, sugiriendo un rango elevado y acceso a conocimiento divino profundo. No era un ángel común, era un comandante con autoridad para organizar una expedición masiva al mundo físico, una expedición con consecuencias apocalípticas. La historia comienza cuando los vigilantes observaban a las hijas de los hombres y las encontraban hermosas. Génesis 6:2 lo resume brevemente. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta descripción bíblica es deliberadamente breve, casi evasiva, pero el libro de Enoc proporciona detalles explosivos. Los vigilantes no actuaron impulsivamente, deliberaron, dudaron y finalmente hicieron un pacto vinculante para ejecutar su plan, porque cada uno temía arrepentirse individualmente y cargar solo con la culpa. Enoc 6, 3-4 registra las palabras de Semiasa. Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Los otros respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Aquí vemos liderazgo, pero también inseguridad. Semiasa sabía que estaban cruzando una línea irreversible. Necesitaba asegurarse de que todos compartieran la responsabilidad, de que nadie pudiera echarse atrás y señalarlo como único culpable. Este pacto es significativo por múltiples razones. Primero, demuestra premeditación. No fue lujuria descontrolada, fue una decisión calculada tomada con plena conciencia de sus implicaciones. Segundo, revela estructura organizacional. Semiasa era el líder, pero no un dictador. Necesitaba consenso y compromiso de sus 200 seguidores. Tercero, indica que sabían que estaban violando leyes cósmicas. El concepto de anatema significa maldición autoimpuesta. Estaban diciendo: si rompemos este pacto, que caiga destrucción sobre nosotros. Los nombres de los líderes principales están registrados en Enoc 6:7. Junto a Semiasa aparecen Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabel, Tamiel, Ramiel, Danel y otros. Cada uno tenía especialización y dominio específico. No descendieron como una turba desorganizada, descendieron como un equipo de operaciones especiales, cada miembro con habilidades particulares que contribuirían al objetivo colectivo. Este objetivo no era simplemente satisfacción sexual, era integración en la sociedad humana, transferencia de conocimiento prohibido y corrupción sistemática de la raza humana. ¿Por qué el Monte Hermón? Esta montaña, ubicada en la frontera moderna entre Líbano, Siria e Israel, tiene significado estratégico y espiritual. Su nombre hebreo, Hermón, deriva de Jerem, que significa lugar apartado o lugar sagrado. Alcanza casi 3.000 metros de altura, dominando la región circundante. En el mundo antiguo, las montañas altas se consideraban puntos de contacto entre lo divino y lo terrenal. Semiasa eligió este lugar deliberadamente como base de operaciones, un punto de entrada desde la dimensión celestial a la terrenal. Enoc 6:6 especifica:
descendieron a Ardis, que es la cima del monte Hermón. Ardis significa descenso. El nombre del lugar mismo conmemora el evento. Durante siglos después, esta montaña mantuvo reputación siniestra en tradiciones judías. Era considerada la puerta por donde el mal organizado entró al mundo. No es coincidencia que milenios después, en esta misma región, se construyeran templos para Pan, el dios griego medio humano, medio cabra, asociado con caos y lujuria desenfrenada. El sitio retenía su memoria oscura. Una vez en tierra, los vigilantes ejecutaron su plan. Tomaron esposas humanas, no en matrimonios ceremoniales, sino en uniones que violaban la separación fundamental entre dimensiones creativas. Estas uniones produjeron descendencia híbrida, los Nefilim, gigantes de poder y violencia terribles. Pero el daño no fue solo genético, fue cultural, epistemológico y espiritual. Los vigilantes comenzaron a enseñar conocimientos que la humanidad no estaba preparada para manejar. Aquí está la pregunta incómoda que los teólogos evitan. ¿Cómo podían seres espirituales reproducirse con seres físicos? Las explicaciones varían. Algunos sugieren que los vigilantes asumieron formas físicas completas, no meras apariencias. Otros proponen manipulación genética avanzada. Los textos antiguos no ofrecen explicaciones científicas, pero son claros en las consecuencias. Los hijos resultantes no eran completamente humanos ni completamente angelicales. Eran abominaciones que no tenían lugar legítimo en el orden creado. Semyasa lideró este proyecto conscientemente, pero ¿actuaba por iniciativa propia o seguía órdenes de alguien más? El libro de Enoc lo presenta como el líder principal de los 200, pero otros textos insinúan que Azazel tenía una agenda independiente y posiblemente superior. Semyasa organizó el descenso y las uniones sexuales. Azazel se enfocó en la transferencia de conocimiento. Ambos causaron corrupción masiva, pero de tipos diferentes. Esto sugiere coordinación desde un nivel superior, una inteligencia que asignaba roles complementarios para maximizar el impacto destructivo. La pregunta más profunda es, ¿qué esperaba lograr Semyasa? Si su objetivo era simplemente placer físico, había maneras menos complicadas y menos riesgosas de experimentar sensaciones terrenales. Si buscaba poder, ya lo tenía como líder de 200 seres angelicales. La respuesta más probable es que buscaba crear una realidad alternativa, una civilización humana mezclada con ADN celestial, que pudiera resistir y eventualmente desafiar el plan divino original. Los Nefilim no eran solo hijos, eran un ejército en preparación. Esta interpretación explica la severidad de la respuesta divina. El diluvio no fue castigo desproporcionado por pecados humanos ordinarios. Fue limpieza necesaria de una contaminación genética y espiritual que amenazaba la viabilidad misma del proyecto humano. Si la línea mesiánica prometida debía venir a través de la humanidad, entonces la humanidad debía permanecer humana. Los Nefilim representaban corrupción existencial que hacía imposible el cumplimiento de las promesas divinas. Tenían que ser eliminados, y lo fueron, pero Semyasa ya había logrado su objetivo de forzar una intervención divina catastrófica.
El libro de Enoc registra el juicio sobre Semiasa en términos gráficos. Fue atado y arrojado a la oscuridad, donde permanece hasta el juicio final. Pero su legado continuó. Sus tácticas fueron estudiadas, sus estrategias fueron refinadas, su rebelión fue continuada por otros, y el vigilante que más efectivamente continuó el trabajo de Semiasa fue Azazel, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de enseñar a la humanidad lo que nunca debió saber. Capítulo 4. Azazel y los secretos prohibidos. Si Semiasa fue el general de la rebelión terrenal, Azazel fue su científico jefe, su profesor de artes oscuras, su ingeniero de destrucción cultural. El libro de Enoc dedica atención especial a este vigilante, distinguiéndolo de los otros por la naturaleza específica de sus crímenes. Enoc 8:1 declara: Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les descubrió los metales y el arte de trabajarlos. Esta no fue educación neutral, fue militarización intencional de la especie humana. Antes de la llegada de Azazel, los conflictos humanos se resolvían con palos, piedras y fuerza física. La violencia existía, pero era limitada en escala y letalidad. Azazel cambió eso fundamentalmente. Enseñó metalurgia avanzada, específicamente orientada a la guerra. El bronce y el hierro no se usaron primero para arados, sino para espadas. La tecnología no sirvió primero a la agricultura, sino a la aniquilación. Este fue diseño deliberado, corrupción sistemática del desarrollo tecnológico humano desde sus inicios. Pero las armas fueron solo el comienzo. Enoc 8:1 continúa. Les enseñó sobre los brazaletes, los adornos, el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados, toda clase de piedras preciosas y todas las tinturas de colores. Aquí vemos algo sorprendente. Azazel introdujo cosmetología, joyería y moda. ¿Por qué un ángel caído se preocuparía por enseñar maquillaje? Porque entendía la psicología humana. Sabía que la vanidad, la competencia por estatus y la obsesión con apariencia física podían corromper sociedades tanto como la violencia directa. La estrategia era brillante y siniestra. Al introducir simultáneamente tecnología militar y cultura de vanidad, Azazel creó sociedades guerreras obsesionadas con apariencia externa, donde la identidad se basaba en adornos materiales y la resolución de disputas dependía de capacidad destructiva. Estos dos vectores de corrupción se reforzaban mutuamente. Los guerreros victoriosos exhibían su estatus con joyas y metales preciosos. Las mujeres competían por atención usando cosméticos cada vez más elaborados. La superficialidad y la brutalidad se convirtieron en fundamentos culturales. Otros vigilantes contribuyeron con sus propias especialidades malignas. Enoc 8:3 enumera: Barakel enseñó la astrología, Cocabel los signos, Tamiel enseñó la astronomía y Azradel enseñó el curso de la luna. Aquí está el problema. Estos conocimientos no son inherentemente malvados. La astronomía es ciencia legítima. Entonces,
¿Por qué se clasifican como enseñanzas corruptas? Porque se entregaron prematuramente, sin el marco ético y espiritual necesario para usarlos correctamente. La humanidad no estaba lista para astrología predictiva, porque la usaría para manipulación en lugar de entendimiento. No estaba lista para astronomía avanzada, porque la convertiría en superstición en lugar de ciencia. El problema no era el conocimiento mismo, sino el momento y el contexto de su revelación. Dios tenía un plan educativo progresivo para la humanidad. Los vigilantes lo cortocircuitaron, entregando conocimiento avanzado a civilizaciones primitivas sin preparación moral o intelectual para manejarlo responsablemente. Azazel también enseñó hechicerías y cortes de raíces, según Enoc 8:3. Esto se refiere a magia práctica, uso de plantas para venenos y alucinógenos, manipulación de estados alterados de conciencia. Básicamente, introdujo farmacología con propósitos destructivos. Las drogas psicoactivas, los venenos sofisticados, las pociones para abortos. Todo entró en el repertorio humano a través de estas enseñanzas. La línea entre medicina y brujería se difuminó intencionalmente. La consecuencia de estas enseñanzas fue devastadora. Enoc 8:2 resume: la impiedad creció y todos sus caminos se corrompieron. La sociedad antediluviana se transformó en una pesadilla de violencia tecnológica, manipulación psicológica, corrupción espiritual y caos social. Los Nefilim, alimentados por este conocimiento y su superioridad física, se convirtieron en tiranos que dominaban poblaciones humanas cada vez más sofisticadas en maldad, pero cada vez más alejadas de su Creador. Génesis 6:5 confirma el resultado. Vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una descripción de corrupción total. No quedaban buenos impulsos. Cada pensamiento, cada intención, cada plan estaba contaminado. Esto no es exageración retórica. Es evaluación divina de una civilización que había sido sistemáticamente corrompida desde afuera por inteligencias superiores con agendas destructivas. El juicio sobre Azazel fue particularmente severo. Enoc 10:4-6 registra las instrucciones divinas a Rafael. Ata a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Pon sobre él piedras ásperas y cortantes. Cúbrelo de tinieblas. Permanezca allí eternamente. Cubre su rostro, que no vea la luz. Esta prisión específica en un lugar desierto, cubierto de oscuridad, sin posibilidad de ver luz, refleja la naturaleza de su crimen. Él quitó luz espiritual de la humanidad. Ahora se le quita toda luz permanentemente. Pero hay un detalle adicional inquietante. El nombre Azazel aparece en Levítico 16, en contexto del día de la expiación. El sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Yahvé, el otro era enviado a Azazel en el desierto. Cargando simbólicamente
los pecados del pueblo. Algunos estudiosos argumentan que esto es solo un término geográfico para lugar escarpado. Otros ven una referencia directa al vigilante caído. Si es lo segundo, entonces Israel estaba ritualmente devolviendo los pecados de la nación a quien los había introducido originalmente. El chivo expiatorio llevaba la culpa de vuelta a su fuente. Esta conexión entre Azazel y la expiación es teológicamente explosiva. Sugiere que los autores de Levítico conocían tradiciones sobre los vigilantes y las incorporaban en prácticas rituales. Sugiere que la corrupción introducida por Azazel no era vista como un problema puramente humano, sino como contaminación externa que requería limpieza ceremonial específica, y sugiere que el desierto, lugar de su prisión según Enoc, se convirtió en el lugar apropiado para depositar los pecados que él había enseñado. La pregunta final sobre Azazel es si actuaba independientemente o bajo dirección superior. Sus enseñanzas fueron demasiado sistemáticas, demasiado coordinadas con las acciones de Semiasa para ser completamente espontáneas. Mientras Semiasa corrompía la genética humana, Azazel corrompía la cultura humana. Mientras uno creaba híbridos físicos, el otro creaba híbridos epistemológicos, mezclando verdad con mentira, sabiduría con brujería, ciencia con superstición. Dos frentes de ataque, perfectamente sincronizados, sugieren un estratega superior que comprendía que la corrupción efectiva requiere asalto simultáneo en múltiples dimensiones de la existencia humana. Y ese estratega permanece en las sombras, usando nombres como Semiasa y Azazel, mientras mantiene su propia identidad oculta. Pero antes de identificarlo, debemos entender completamente el evento que cambió todo, el descenso al Monte Hermón y lo que realmente sucedió en ese lugar maldito. Capítulo 5. Monte Hermón, donde el cielo tocó la tierra. El Monte Hermón no es simplemente una montaña, es un marcador geográfico de catástrofe espiritual, un recordatorio pétreo de cuando la barrera entre dimensiones fue violada intencionalmente. La montaña se eleva 2.814 metros sobre el nivel del mar, dominando el paisaje del norte de Israel y sur del Líbano. Su cima está cubierta de nieve gran parte del año, visible desde 100 kilómetros de distancia. En el mundo antiguo, era imposible ignorarla, y después de lo que sucedió allí, se convirtió en símbolo tanto de poder prohibido como de juicio divino inevitable. Enoc 6:6 es preciso. Descendieron a Ardis, que es la cima del monte Hermón, y lo llamaron así porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. El nombre Hermón en hebreo está relacionado con Jerem, que significa maldición o cosa dedicada a destrucción. No es coincidencia. El lugar mismo fue nombrado para conmemorar el pacto maldito que allí se hizo. 200 vigilantes, liderados por Semiasa, juraron no retroceder en su plan de contaminar la raza humana. Ese juramento transformó la montaña en monumento de rebelión. ¿Por qué elegir una montaña? En cosmología antigua,
Las montañas eran consideradas escaleras entre lo divino y lo terrenal, lugares donde el cielo y la tierra se acercaban. El Sinaí se convirtió en lugar de revelación divina. El Hermón se convirtió en lugar de rebelión angelical. La ironía es deliberada. Los vigilantes invirtieron el propósito de estos lugares sagrados. Donde debía haber comunicación divina descendiendo para bendecir a la humanidad, hubo invasión angelical descendiendo para corromperla. La ubicación geográfica tiene significado estratégico adicional. El Hermón está en el extremo norte de Israel, cerca de las antiguas ciudades-estado cananeas, en una región que sería conocida por prácticas religiosas particularmente depravadas. Siglos después, templos para Baal, Asera y Pan cubrirían estos territorios. La adoración involucraba prostitución ritual, sacrificios de niños y orgías religiosas. Estas prácticas no surgieron en vacío. Eran ecos culturales, memorias distorsionadas del evento original, cuando seres celestiales tomaron mujeres humanas y enseñaron abominaciones. Los textos describen que después del juramento, los vigilantes descendieron. Este término es significativo. No cayeron como Lucifer supuestamente cayó. Descendieron intencionalmente, con control, con propósito. Esto no fue expulsión, fue expedición. Mantuvieron sus poderes, su conocimiento y su jerarquía organizacional. La única diferencia era su ubicación y su intención. Habían cruzado de observadores, autorizados a participantes no autorizados en la historia humana. Una vez en tierra, establecieron bases de operaciones. Los 200 no permanecieron juntos. Se distribuyeron geográficamente, cada uno eligiendo una región donde ejercería influencia. Algunos fueron al Medio Oriente, otros a Asia, algunos posiblemente a Europa y África. Las leyendas de dioses que descendieron del cielo tomaron esposas humanas y engendraron héroes semidivinos aparecen en casi todas las culturas antiguas. Los griegos tenían sus historias de Zeus y otros olímpicos procreando con mujeres mortales. Los hindúes tenían los devas. Los nórdicos tenían sus dioses Aesir. Estas no son coincidencias independientes. Son memorias culturales fragmentadas del mismo evento histórico, visto desde diferentes perspectivas geográficas. Los Nefilim nacieron de estas uniones. Génesis 6:4 los llama Giborim, los poderosos o guerreros. Números 13:33 los describe como gigantes que hacían que los israelitas se sintieran como saltamontes. Pero su impacto fue más que físico. Fueron fundadores de dinastías, creadores de culturas, inspiradores de leyendas. Nombres como Gilgamesh, Hércules, Aquiles, los titanes griegos, los reyes de Sumeria con reinados imposiblemente largos, todos pueden ser ecos legendarios de estos seres híbridos. La arqueología ofrece pistas intrigantes. Estructuras megalíticas como Baalbek en Líbano, con piedras de más de 800 toneladas perfectamente colocadas, desafían explicaciones convencionales de capacidad tecnológica antigua. Textos sumerios describen los Anunnaki,
seres que descendieron de los cielos y enseñaron civilización. Las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca, Stonehenge, todas estas construcciones generan preguntas sobre quién realmente tenía el conocimiento y la capacidad para crearlas. La respuesta bíblica es clara: conocimiento prohibido, transferido por vigilantes rebeldes. El Monte Hermón mismo conservó su reputación oscura durante milenios. En el período helenístico, fue sitio de un templo masivo dedicado a Pan, el dios mitad hombre, mitad cabra, asociado con fertilidad desenfrenada y pánico. La palabra deriva de su nombre. La ubicación no fue accidental. Los paganos sentían que ese lugar tenía poder, que allí la barrera entre lo divino y lo terrenal era más delgada. Tenían razón, pero malinterpretaban la naturaleza de lo que había ocurrido. No era un lugar de bendición, sino de violación cósmica. Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón, y allí les preguntó: ¿Quién decís que soy yo? Mateo 16, 13 a 16. Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto sucedió literalmente en la sombra de la montaña donde los hijos de Dios, rebeldes, habían descendido para corromper a la humanidad. El contraste es deliberado. Donde los falsos hijos de Dios trajeron destrucción, el verdadero Hijo de Dios traería redención. Donde hubo descenso para contaminar, habría descenso, encarnación, para purificar. Después del diluvio, el monte Hermón permaneció. Las aguas cubrieron la tierra, destruyendo a los Nefilim y limpiando la contaminación genética, pero la montaña misma sobrevivió como testigo silencioso. Y según algunos textos judíos, los espíritus de los Nefilim, incapaces de entrar ni al cielo ni al Seol, quedaron atrapados vagando por la tierra como demonios. Esto explicaría la explosión de actividad demoníaca en los evangelios. No eran simplemente ángeles caídos. Eran los espíritus sin descanso de los híbridos destruidos, que buscaban cuerpos que habitar. El legado del monte Hermón es recordatorio de que la rebelión angelical no fue evento abstracto o mitológico. Tuvo ubicación geográfica, fecha histórica y consecuencias medibles. Cambió el curso de la civilización humana, introdujo el mal sistemático en escala industrial y forzó la intervención divina más dramática de la historia hasta ese momento, el diluvio global. Pero incluso eso no terminó la rebelión. Los hijos de los vigilantes fueron destruidos, pero los vigilantes mismos fueron encarcelados, no aniquilados, y su líder, el arquitecto original que los había enviado, seguía libre, observando y planeando la siguiente fase de su guerra contra el Creador y su creación favorita. Capítulo 6. Los Nefilim. Cuando los gigantes caminaron. Entre nosotros, los Nefilim no eran simplemente hombres altos, eran abominaciones ontológicas, seres que no deberían haber existido, híbridos que violaban las categorías fundamentales de la creación. Génesis 6:4 los introduce críticamente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres
y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este versículo contiene múltiples bombas teológicas que la mayoría de los lectores pasan por alto. Primero, la palabra Nefilim deriva del verbo hebreo nafal, que significa caer. Algunos eruditos argumentan que significa los caídos o los que hacen caer a otros. No se refiere a ángeles caídos directamente, sino a la descendencia de esos ángeles con mujeres humanas. Eran producto de la caída, tanto genética como moralmente. Su misma existencia era resultado de transgresión cósmica. No tenían lugar legítimo en el orden creado. Segundo, el texto dice que existían en aquellos días y también después. Esto es crucial. Los Nefilim no fueron completamente eliminados por el diluvio. De alguna manera, la contaminación genética sobrevivió. Hay dos explicaciones principales. Una es que los vigilantes reiniciaron su proyecto después del diluvio, produciendo una segunda generación de gigantes. La otra es que la contaminación genética pasó a través de una de las esposas de los hijos de Noé. El texto no es explícito, pero Números 13:33 confirma que gigantes existían en Canaán durante el Éxodo, casi 2000 años después del diluvio. Tercero, eran hombres de renombre, literalmente hombres del nombre en hebreo. Esto sugiere fama, reputación legendaria, identidades que sobrevivirían en mitología y tradición oral. Cuando lees leyendas griegas sobre semidioses como Hércules o Aquiles, hijos de dioses inmortales con fuerza sobrehumana, estás leyendo versiones distorsionadas de memorias históricas reales sobre los Nefilim. Estas historias no son ficción completa, son ficción basada en realidad olvidada. Las descripciones físicas son asombrosas. Deuteronomio 3:11 describe a Og, rey de Basán, un gigante post-diluviano. Su cama era de hierro, 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Un codo mide aproximadamente 45 centímetros, lo que significa que la cama medía 4 metros de largo. Esto sugiere que Og medía al menos 3,5 metros de altura, posiblemente más. Primera de Samuel 17 describe a Goliat. Medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 2,9 metros. Estos no eran casos de gigantismo patológico. Eran restos de una línea genética híbrida. Pero el tamaño era solo una parte del problema. Los Nefilim eran violentos, opresivos y carnívoros en escala industrial. El libro de Enoc proporciona detalles perturbadores. Enoc 7:2-5 describe: llegaron a consumir el producto del trabajo de todos los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para devorarlos. Empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, las bestias de la tierra, los reptiles y los peces del mar, y se devoraban la carne los unos a los otros. Esta descripción sugiere colapso ecológico y social. Los Nefilim tenían metabolismos que requerían consumo masivo de alimentos. Agotaron recursos agrícolas normales,
Luego, recurrieron a canibalismo humano y animal. La sociedad antediluviana no solo era moralmente corrupta, estaba siendo literalmente devorada por estos híbridos insaciables. Esta es la razón por la cual Dios dijo en Génesis 6:13: «He decidido el fin de toda criatura, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a exterminarlos de la tierra». La violencia no era ordinaria, era violencia existencial, amenaza a la viabilidad de la vida misma en el planeta. Los Nefilim no solo mataban humanos, corrompían animales, probablemente a través de manipulación genética o cruzamientos antinaturales, creando criaturas quiméricas que aparecen en mitologías globales: centauros, minotauros, esfinges, dragones. Estas no eran invenciones fantasiosas, eran memorias de abominaciones genéticas reales, creadas en el período antediluviano. Después del diluvio, los Nefilim supervivientes se concentraron en Canaán. Números 13:33 registra el reporte de los espías israelitas. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los Anakim eran tribu específica de gigantes. Deuteronomio 2:10 a 11 menciona otros grupos: los Emim, los Somsomim, los Refaim. Cada nombre era tribu diferente de gigantes, cada una descendiente de la línea Nefilim. Dios ordenó su destrucción completa. Deuteronomio 7:2 instruye a Israel: «Las entregarás al anatema, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Esta orden de genocidio ha escandalizado a críticos modernos de la Biblia, pero el contexto cambia la interpretación. No era genocidio étnico, era limpieza genética necesaria. Los cananeos no eran simplemente paganos ordinarios, estaban genéticamente contaminados con ADN angelical. La línea mesiánica prometida debía venir a través de Israel. Si Israel se mezclaba con poblaciones contaminadas, la promesa se volvería imposible de cumplir. Josué 11:21 a 22 reporta: «Josué destruyó a los anaseos de la región montañosa. No quedó ningún anaseo en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod». 3 ciudades filisteas preservaron poblaciones de gigantes, y de Gat vino Goliat siglos después, desafiando al ejército de Israel. Su derrota por David no fue solo victoria militar, fue continuación de la guerra contra la línea Nefilim que había comenzado con el diluvio. La última mención bíblica de gigantes aparece en 2 de Samuel 21, donde se describen 4 encuentros con descendientes de los Refaim, todos con características físicas anormales. Uno tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, total de 24 dígitos. Estas anormalidades no eran deformidades aleatorias, eran marcadores de herencia Nefilim. Y todos fueron eliminados por los guerreros de David, finalmente limpiando la tierra prometida de la contaminación post-diluviana. ¿Por qué importa esto hoy? Porque demuestra que la rebelión angelical tuvo consecuencias físicas medibles, no solo espirituales abstractas.
cambió la genética humana, amenazó la viabilidad del plan de redención, requirió intervenciones divinas dramáticas, incluido el diluvio global y la conquista de Canaán. Si comprendes a los Nefilim, comprendes por qué Dios actuó de maneras que parecen severas, pero eran absolutamente necesarias para preservar la humanidad verdadera y el linaje del Mesías prometido. Pero los Nefilim eran síntoma, no causa. Eran armas biológicas creadas por los vigilantes, y los vigilantes eran ejecutores de un plan concebido por alguien más. Para identificar al verdadero arquitecto de la rebelión, debemos examinar al único ser que aparece tanto en el cielo como en la tierra, que acusa a los santos mientras mantiene acceso al trono divino, cuyo rol es tan ambiguo que los teólogos han debatido su naturaleza durante milenios: el Satán. Capítulo 7. Satanás, el acusador, que nunca fue expulsado. La historia convencional dice que Satanás fue expulsado del cielo después de su rebelión y ahora opera exclusivamente en la tierra. Pero el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, cuenta una historia radicalmente diferente. Job 1:6 declara: Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, y entre ellos vino también Satanás. Este versículo es teológicamente explosivo. Satanás no solo tiene acceso al cielo, aparece en el consejo celestial junto con los ángeles leales. El texto no sugiere que se infiltró ilegalmente. Vino con los otros hijos de Dios para presentarse ante Yahvé. Esto implica que tenía autorización, que su presencia era esperada, que cumplía alguna función dentro del orden celestial, a pesar de su enemistad con la humanidad. Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Satanás responde: de rodear la tierra y andar por ella. Esta imagen de Satanás como observador móvil, informando al Consejo Celestial sobre condiciones terrenales, es fundamentalmente diferente de la narrativa popular. El nombre Satán, en hebreo, significa adversario o acusador. En Job, funciona como fiscal celestial, como abogado que argumenta en contra de la humanidad ante el tribunal divino. Su papel no es crear mal desde cero, sino exponer y explotar debilidades ya presentes. Cuando ve a Job, hombre justo bendecido por Dios, argumenta que la fidelidad de Job es interesada. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:9-11. Dios acepta el desafío, pero establece límites. Todo lo que tiene está en tu mano. 1:12. Esto revela dinámica crucial. Satanás no puede actuar sin permiso divino. Opera dentro de parámetros establecidos por Dios mismo. No es dualismo persa con dos dioses iguales y opuestos. Es estructura jerárquica, donde incluso el adversario principal funciona bajo soberanía divina última, aunque con libertad considerable dentro de límites asignados. Esta misma dinámica aparece en Zacarías 3, 1-2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás:
Yahvé te reprenda, oh Satanás. Nuevamente, Satanás está en el cielo, en la presencia directa de Yahvé, cumpliendo su rol de acusador. Yahvé lo reprende, pero no lo expulsa. La presencia continua de Satanás en el cielo, específicamente en contextos judiciales, es patrón consistente en escrituras hebreas. Lucas 10:18 registra palabras de Jesús que han sido malinterpretadas durante siglos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El tiempo verbal griego es imperfecto. Yo estaba viendo, no, yo vi. Esto sugiere observación continua, no evento único pasado. Jesús estaba describiendo algo que estaba ocurriendo en respuesta al ministerio de los 70 discípulos, no narrando la rebelión original de Lucifer. La caída de Satanás no era completamente pasada, era proceso en desarrollo. Apocalipsis 12, 7-10 describe guerra futura en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este pasaje es clave. Nota que el acusador acusa a los creyentes día y noche delante de nuestro Dios. Tiempo presente, continuo, hasta el momento de su expulsión final, que es profecía futura desde la perspectiva del texto. Esto significa que durante toda la era de la Iglesia, Satanás ha mantenido acceso al trono celestial para presentar acusaciones legales contra los santos. No es prisionero en el infierno, es fiscal activo en la corte celestial. Esta comprensión cambia completamente la naturaleza de la guerra espiritual. No es simplemente batalla moral entre bien y mal, es conflicto legal. Satanás no solo tienta a pecar, acusa basándose en pecados cometidos. Su estrategia tiene dos fases. Primero, incitar a transgresión. Segundo, acusar basándose en esa transgresión, exigiendo juicio legal. La expiación de Cristo funciona precisamente en este marco. No es solo rescate moral, es satisfacción legal de acusaciones legítimas presentadas por fiscal celestial legítimo. Romanos 8:33-34 responde directamente a esta dinámica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo funciona como abogado defensor celestial contra Satanás, el fiscal. Primera de Juan 2:1 lo confirma. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto plantea la pregunta más profunda. ¿Quién le dio a Satanás este rol? ¿Quién estableció el sistema donde un adversario confeso de la humanidad tiene acceso continuo al Consejo Celestial para presentar acusaciones? La respuesta incómoda es Dios mismo.
Satanás funciona dentro de un sistema judicial establecido por el Creador. Su rol como acusador, aunque malicioso en motivación, cumple función dentro del orden cósmico, expone hipocresía, prueba fidelidad genuina, distingue fe auténtica de conformidad cultural. Esta comprensión sugiere que Satanás, a pesar de su rebelión, todavía cumple propósito dentro del plan divino más amplio, aunque involuntariamente. Es como Judas, cuya traición fue pecado personal, pero simultáneamente instrumento necesario para la crucifixión redentora, o como los hermanos de José, cuyas acciones malvadas Dios usó para bien. Dios no causa el mal, pero lo incorpora soberanamente en planes que finalmente producen bien mayor del que habría existido sin la presencia del mal. Esto no hace a Satanás menos culpable. Su motivación es pura malicia, pero significa que incluso la rebelión más grande en la historia cósmica no sorprendió a Dios ni derrotó sus propósitos. De hecho, puede haber sido anticipada, permitida e incluso incorporada en un plan tan incomprensiblemente complejo que solo puede ser apreciado cuando toda la historia se complete y miremos retrospectivamente con conocimiento completo. Entonces, si Satanás es el acusador, Semiasa, el general de tierra, y Azazel, el profesor de maldad, ¿quién es el arquitecto final? ¿Quién diseñó una rebelión tan multifacética que incluye corrupción genética, transferencia de conocimiento prohibido y acusación legal continua? Para responder eso, debemos ir más profundo que nombres, más profundo que eventos, hasta la naturaleza misma del mal y su origen misterioso en un cosmos creado bueno por un Dios perfectamente bueno. Capítulo 8. La verdad final. El arquitecto invisible de la rebelión. Hemos examinado los nombres, los lugares y los eventos. Hemos visto a Semiasa liderar 200 vigilantes al monte Hermón. Hemos observado a Azazel enseñar artes prohibidas. Hemos confrontado a los Nefilim y su corrupción violenta. Hemos descubierto a Satanás funcionando como acusador celestial con acceso continuo al trono divino. Pero detrás de todos estos actores, detrás de todos estos eventos, hay una pregunta que permanece sin respuesta. ¿Quién realmente lideró la rebelión? ¿Quién concibió un plan tan complejo que operaba simultáneamente en múltiples dimensiones: genética, cultural, espiritual y legal? La respuesta más incómoda es que tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez no había un solo líder supremo con nombre específico. Tal vez la rebelión fue conspiración colaborativa entre múltiples entidades poderosas, cada una con agenda propia, pero intereses alineados. Semiasa quería experimentar realidad física e integración con humanidad. Azazel quería ser adorado como Dios, dador de conocimiento. Satanás quería demostrar que la lealtad humana a Dios era condicional y superficial. Cada uno tenía motivación diferente, pero todos compartían objetivo común: socavar el proyecto humano y desafiar la soberanía divina. Esta interpretación explica por qué los textos antiguos nombran múltiples líderes sin identificar claramente uno supremo. No porque la información se perdió, sino porque la realidad era más compleja que estructura de comando militar simple. Era red de conspiradores,
alianza estratégica de entidades rebeldes que coordinaban acciones sin necesariamente tener un dictador único. Cada uno era líder en su dominio específico. Juntos formaban frente unificado contra el orden creado por Dios. Pero hay otra posibilidad más oscura. Tal vez el verdadero arquitecto nunca tomó forma nombrable. Tal vez no es una entidad específica, sino una fuerza, un principio, una corriente de rebelión consciente que fluye a través de múltiples agentes sin estar completamente encarnada en ninguno. Los textos hablan de el misterio de la iniquidad que ya estaba obrando en tiempos apostólicos, 2 Tesalonicenses 2:7. Misterio. Aquí significa algo oculto, algo que opera detrás de escenas, algo cuya forma completa aún no se ha revelado. Esta noción de mal como sistema, no solo como individuos malvados, es profundamente bíblica. Efesios 6:12 advierte: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nota la pluralidad: principados, potestades, gobernadores. No es un enemigo, sino red jerárquica de enemigos. Y todos operan en regiones celestes, no en el infierno, confirmando que la rebelión no está confinada a reino subterráneo, sino activa en dimensiones espirituales que rodean nuestra realidad física. Daniel 10 ofrece ventana asombrosa a esta realidad. Un ángel llega a Daniel después de 21 días de retraso, explicando: el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Aquí vemos entidades angelicales asignadas a naciones específicas, algunas leales a Dios, Miguel sobre Israel, y otras rebeldes, príncipe de Persia. Estos príncipes territoriales operan simultáneamente, influyendo gobiernos humanos mientras libran guerra espiritual mutua. Esto conecta directamente con Deuteronomio 32:8 que discutimos antes. Cuando las naciones fueron divididas, cada una recibió un supervisor celestial. Algunos permanecieron leales, otros se rebelaron, reclamando adoración de sus naciones asignadas y estableciendo sistemas religiosos que desviaban culto del Creador hacia ellos mismos. Los panteones paganos, egipcios, griegos, romanos, nórdicos, no eran ficciones completas. Eran versiones distorsionadas de realidades espirituales, donde entidades angelicales rebeldes recibían adoración que pertenecía solo a Dios. El Salmo 82 juzga a estos seres. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmo 82, 1-2, 6-7. Estos dioses, Elohim, son los miembros del Consejo Celestial que fallaron en su responsabilidad de gobernar justamente. Jesús citó este salmo en Juan 10:34, confirmando que se refiere a seres reales, no metáforas.
Entonces, el liderazgo de la rebelión no era estructura piramidal simple con Satanás en la cima. Era red distribuida de autoridades rebeldes, cada una operando en jurisdicciones asignadas, todas coordinando contra el plan divino, pero sin necesariamente tener comando centralizado único. Esto hace la rebelión más difícil de combatir, porque no hay un solo enemigo que derrotar. Es hidra de múltiples cabezas, sistema autoorganizado de entidades maliciosas con intereses alineados. Pero incluso esta comprensión puede no ser completa. Primera de Juan 5:19 hace declaración asombrosa. El mundo entero está bajo el maligno, no influenciado por, sino bajo, y sugiriendo control estructural. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. Pablo lo llamó el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Estas no son metáforas. Son descripciones de realidad espiritual donde sistemas políticos, económicos, religiosos y culturales están infiltrados y dirigidos por inteligencias hostiles a Dios. Esta infiltración comenzó en el jardín, continuó con los vigilantes, se expandió a través de los príncipes territoriales y ahora permea estructuras humanas hasta el punto que se vuelven indistinguibles de la rebelión misma. No es que cada político sea poseído o cada corporación sea conscientemente satánica. Es que los sistemas mismos operan según principios rebeldes, valores invertidos, prioridades que sirven a la agenda rebelde sin que los participantes humanos reconozcan completamente lo que están haciendo. Romanos 8, 20 a 21 describe la creación misma como sujeta a vanidad y en esclavitud de corrupción, esperando liberación futura. La rebelión no solo afectó seres espirituales y humanos, corrompió el fabric mismo de la realidad física. La muerte, el deterioro, la entropía, el sufrimiento, todos son consecuencias de una ruptura cósmica introducida por la rebelión. En este sentido, el líder de la rebelión no es solo una entidad, sino un principio anticreacional que infecta todo lo que Dios hizo bueno. Esta es la verdad más perturbadora y más esperanzadora simultáneamente. Perturbadora porque significa que el enemigo no es solo externo, sino que ha penetrado profundamente en nuestra realidad, nuestras estructuras, incluso nuestras mentes. Esperanzadora porque significa que la redención no puede ser parcial, debe ser cósmica. Debe incluir no solo salvación de almas individuales, sino restauración de toda la creación, derrota completa de todos los principados y potestades, y establecimiento de nuevo cielo y nueva tierra, donde justicia habite permanentemente. Apocalipsis 21, 1 a 4, promete exactamente esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final.
el colapso completo de la rebelión y la victoria total del plan divino. Entonces, ¿quién lideró a los ángeles caídos? La respuesta es compleja. Semíasa lideró la expedición física. Azazel lideró la corrupción intelectual. Satanás lidera la acusación legal. Príncipes territoriales lideran infiltración cultural. Pero detrás de todos ellos hay algo más fundamental, el principio mismo de rebelión, el deseo de autonomía de Dios, la mentira original de que las criaturas pueden ser como el Creador sin someterse a Él. Este principio no tiene nombre único porque opera a través de innumerables nombres. No tiene forma única porque se adapta a cada contexto. No tiene rostro único porque usa millones de máscaras. Esta es la razón por la cual la victoria sobre la rebelión no viene por identificar y derrotar a un solo enemigo. Viene por lealtad absoluta al único rey legítimo, por participación en su muerte y resurrección, por esperar pacientemente su retorno cuando finalmente desenmascare, juzgue y destruya toda estructura rebelde, visible e invisible, terrenal y celestial. Hasta entonces, vivimos en territorio ocupado, conscientes de la guerra pero confiados en el resultado, porque aquel que venció en la cruz ya ha sellado el destino de la rebelión, sin importar cuántos líderes reclame o cuántos nombres use. La rebelión angelical no es historia antigua, es realidad presente, y tú estás en medio de ella, lo reconozcas o no. La pregunta no es si participas en esta guerra cósmica. La pregunta es de qué lado estás, conscientemente y con total compromiso. Porque neutralidad no es opción en conflicto que define la existencia misma.